Hola a todas y todas, bienvenidos otro día más al canal, yo soy Raquel Brune y en el vídeo de hoy voy a hablar de algo que me cuesta creer que todavía no haya hablado en el canal. No sé muy bien qué ha pasado, creo que he tenido una especie de efecto Mandela, que yo estaba convencida de que había hecho este vídeo, pero no. Y el vídeo en cuestión es el de top 10 libros de fantasía que más me han gustado de todos los tiempos. Y sí, sin más dilación, vamos allá con estos 10 libros de fantasía que me han fascinado. Son los 10 que a mí más me han marcado, que más me han gustado. He intentado equilibrar un poquito la nostalgia de mi infancia y mi adolescencia con libros que he leído recientemente, así que espero que os guste la selección y que os quedéis con ganas de leerlo. Bueno, la primera saga de la que os voy a hablar es una maravilla, es una de mis sagas, de mis libros favoritos de Laura Gallego, si no el que más hay ahí. Es que me gustan mucho los libros de Laura Gallego, ¿vale? Creo que podrían ser su obra maestra. Ahora os explico por qué. Son los libros de Guardianes de la Ciudadela, este aquí es el primero, El bestiario de Axlin, que por cierto yo nunca me acuerdo del cómo se dice, si Axlin o Axlin. El segundo, El secreto de Shane, y el tercero, La misión de Rox. Esta saga me ha fascinado por muchos motivos. Laura Gallego siempre construye mundos riquísimos, llenos de detalles, de matices, de personajes que nos atrapan por completo. En este caso, la protagonista, que es muy diferente a lo que esperamos de un héroe o una heroína de una novela de fantasía, porque ella no va a buscar aventuras ni a luchar contra los monstruos que están asolando el mundo y que persiguen a los humanos, sino que lo que ella busca es el conocimiento. Esa es su herramienta, eso es como ella se va a defender y cómo va a defender a los suyos y a los demás. Y es que nos situamos en un mundo así un poco medieval, en el que el ser humano está siendo asediado por unos monstruos que han surgido de la nada, que no sabemos muy bien por qué persiguen a los humanos para aniquilarles de la manera posible, y se han visto obligados a refugiarse en la ciudadela, que está custodiada por los guardianes, que tienen una serie de habilidades especiales que les permiten combatir los monstruos. Pero muchísima gente no vive en la ciudadela, sino que vive en poblados, que a medida que se van alejando de esta protección de la ciudadela, cada vez es más difícil sobrevivir. Y Axlin nace en uno de estos poblados de la periferia y es terrorífico desde el principio, y queda un poco raro decirlo, pero es una de las cosas que más me gustan de este libro. Como el Laura Gallego juega con nuestros miedos más ancestrales, esos miedos infantiles que tenemos aquí desde pequeños, que no sabemos muy bien explicar por qué. Juega con ese miedo un poco irracional que está ahí, porque hay monstruos de todo tipo, ¿vale? Están los típicos monstruos pues con colmillos muy largos y con garras muy afiladas, que pues te pegan un bocado y te dejan ahí en tu sitio. Pero también hay otro tipo de monstruos. Están estos monstruos que aparecen en la noche sigilosos mientras duermes. No sé, por ejemplo, esta idea de sacar el pie debajo de la sábana fuera de la cama, da respetillo, ¿no? Pues en este mundo seguramente si haces eso tengas un problema. Juega con ese tipo de cosas, el miedo a la oscuridad, el miedo a lo que no podemos ver, el miedo a las cosas que parecen algo pero no son, así que no nos podemos fiar de nuestros sentidos. Juega con todo eso y me parece magistral la forma en la que lo hace, cómo combina estos dos tipos de monstruos. Y Axlin en su poblado va a tener que intentar sobrevivir, la esperanza de vida no es muy elevada, y algo que aprende es que hay pequeñas tradiciones, truquillos, supersticiones casi, pero que funcionan, que permiten eludir a estos monstruos, usar determinado tipo de hierbas, la parte de la cabeza. Y ella va aprendiendo que en cada poblado, en función de los monstruos que haya, hay unas tradiciones peculiares distintas que son lo que les mantiene a salvo. Así que se propone recorrer un poco el mundo en busca de información, de conocimiento sobre los monstruos, sobre qué es lo que les mantiene a raya. Y esta va a ser su herramienta. A lo largo del camino se va a encontrar con todo tipo de personajes y va a vivir pues un montón de aventuras también, y va a tener que resolver el misterio de qué son estos monstruos y por qué persiguen a la humanidad. Y como os digo, me fascina, me encanta, bravo. Realmente yo creo, ¿vale? Que hoy no voy a tener que hacer ejercicio, porque ya hacer un especial de libros de fantasía, de sagas de fantasía, ya estoy haciendo ya ejercicio, no necesito más hoy. La siguiente saga a la que os voy a hablar, como ya estáis pudiendo ver, es la de El legado de Christopher Paolini, Eragon, el primer libro, aquí con la preciosa Safira como la queremos, el segundo, Eldes, el tercero, Brisingr, y el cuarto, El legado. Os avisé de que iba a haber mucha nostalgia en este vídeo, y es que a mí estos libros también me marcaron muchísimo cuando los leí de pequeña. Yo creo que es el primer libro que leí con este mapa, ¿no? Que estaba el bosque de los elfos, que había distintas fortalezas y demás, y que podías ir siguiendo el viaje de los personajes. Me daba tanto, me hacía tan feliz. Pero quizás lo que más me gustaba eran los dragones, porque en este mundo nos vamos a encontrar con que hay distintas especies que están conviviendo más o menos con más orden o desorden, y que en los tiempos antiguos había una orden de jinetes de dragón que eran los encargados de mantener un poco la paz en este reino.
reino en este mundo, hasta que bueno, se empezaron a corromper y hubo ahí conflictos internos y se alzó con el poder este malvado emperador que también tiene su dragón y se aseguró de extinguir a los dragones para que el suyo fuese el único, y eso pues le da muchísimo poder. Sin embargo, un día aparece un huevo de dragón, de esta dragona de aquí llamada Saphira, que va a encontrar un joven llamado Eragon, que va a pasar de ser pues el típico chico en su pueblo con sus cosas a verse convertido en una especie de héroe, de elegido, que no le va a quedar otra que ver cómo salva al mundo, cómo une a los pueblos, y el pobre chaval pues no sabe ni usar su magia ni hacer nada y va a tener que emprender este viaje. Y a mí pues esta historia me fascinó. Es verdad que quizás los dos primeros libros los disfruté muchísimo más porque los leí siendo más pequeña y ya cuando leí los siguientes había pasado mucho tiempo y no me hacía tanta ilusión y no me volvía tan loca, pero es una saga a la que le guardo un inmenso cariño y desde entonces sigo obsesionada con los dragones y con tener una mejor amiga dragona. La siguiente saga es mucho más reciente, pero me causa un poco la misma energía que todos estos libros, porque al leerlo me quiero transportar al mundo en el que estoy leyendo. Quiero ser una de las hechiceras que tiene estos poderes y quiero poder viajar entre mundos y quiero poder usar la magia de los elementos. Los libros en cuestión son los de la trilogía de Sombras de la Magia, aunque la autora está escribiendo otra nueva trilogía en este mundo. El primero es el de Una magia más oscura, el segundo Concilio de Sombras y el tercero Conjuro de Luz. Tengo que decir que me encantan tanto estas portadas que me distraigo mirándolas ahí en la pantalla. Nos vamos a encontrar con un mundo en el que existe la magia de los elementos, es decir, cada hechicero pues va a ser más afín a alguno de estos elementos, pero además existen los Antari, que no solo tienen una especie de poder mágico superior, sino que tienen la capacidad de cruzar entre distintos mundos. Así que la acción se va a situar en tres Londres: el Londres blanco, en el que la magia ha tomado el control por completo; el mundo del Londres rojo, del que es nuestro protagonista Kel, en el que los humanos y la magia han llegado a una especie de entendimiento; y el Londres gris, que es el que nos toca a nosotros, que es bastante deprimente. Es que ya gris, ¿sabes? Londres gris, para como hundirte un poco, qué triste. Que es el Londres pues donde no hay magia. Y Kel, que es un Antari, va a ser una especie de embajador, de diplomático, que va a viajar entre los mundos como representante de los reyes del Londres rojo y se va a relacionar con los reyes de cada mundo. ¿Qué es lo que pasa? Que él en estos viajes pues tiene una manía que está prohibida, que es ir recolectando pequeños objetos. Se lleva souvenirs y los va coleccionando como unos raca. ¡Ay, un pequeño Kel! Hasta que pues con un objeto en particular la va a liar un poco parda. Y ahí es cuando se va a poner la cosa intensa y aparece también el personaje de Lila. La verdad es una saga fantástica, me encanta la ambientación. Hay torneos de magia, hay piratas, hay bailes. Es que me encanta. Los siguientes libros también me hacen sentir muy nostálgica y son los libros de Memorias de Dune, que recuerdo con infinito cariño también. El primero es este de aquí, La Resistencia; el segundo es Triada y el tercero Panteón. Este libro es tan grueso como parece. A ver cuántas páginas tenía, muchas. ¡Ay, el mapa! Es que mirad qué bonito el mapa, color, qué preciosidad. 940 paginitas tiene. Y bueno, yo vengo a hacer un alegato de defensa de esta saga porque me parece que muchas veces se mira como con un poco como de desprecio. Creo que está muy maltratada por el hecho de que tenga peso dentro de esta saga la historia de amor entre los tres protagonistas, el triángulo amoroso que hay en esta saga, que por un lado no veo que tiene de malo, ¿vale? Porque además Laura Gallego fue muy innovadora en su momento, es una adelantada a sus tiempos. Me parece bastante injusto porque en muchas otras sagas también hay historias de amor. En Nacidos de la Bruma hay historias de amor y no se queja nadie. ¿Que en este tenga más peso? Sí. Y de nuevo, ¿qué de malo? Porque son 900 y pico páginas. Laura Gallego en estos libros crea no solo un mundo, sino que crea varios mundos con diferentes dimensiones, cada una con sus normas, y luego dentro de este mundo mágico de Dune nos vamos a encontrar con un montón de especies diferentes que tienen sus propias culturas, sus religiones, su forma de hablar, su aspecto físico, sus vestimentas, su absolutamente todo. Nos vamos a encontrar con que dentro de este libro hay política, nos vamos a encontrar con que hay profecías, nos vamos a encontrar con personajes de todo tipo súper interesantes, tanto los buenos como los malos. Esail, Alsan, Perde o Yerde, nunca he sabido cómo se dice, por favor, esa señora. Es que era divertido odiarla, era divertido. En el fondo yo creo que ahora me gustaría este personaje. Construye un mundo complejísimo con su mapa, que hay territorios, que si la zona de hielo, que si el desierto, que si los gigantes, que si no sé qué, que si el bosque de Eloférico. En 900 páginas hay espacio para muchísimas más cosas que una historia de amor y no entiendo tampoco por qué se pone eso también de lado como si no existiese. Así que yo he venido a reivindicar estos libros porque creo que se lo merecen, porque nos han marcado, ha marcado a una generación de escritores y de escritoras, y porque en 20 años desde que salió esta saga de fantasía nadie en España, nadie,
ninguna persona autóctona, ¿vale?, ha sido capaz de repetir esto, el boom que fue para la fantasía española estos libros. Creo que es un clásico de la literatura de fantasía española y que se merece ese lugar, así que he venido a defender esta saga. Y me gustaría, de hecho, que las críticas hacia este libro, que es lógico que no a todo el mundo les guste, se centren pues en cosas que no tengan que ver con el maldito triángulo amoroso, que sí que ya sabemos que hay un triángulo amoroso y que haya gente que no le gusta, pero todo lo demás, que la siguiente saga es que es muy difícil hacer un top, lo que sea, de libros de fantasía y no mencionarla. La saga en cuestión es la de Nacidos de la pluma del señor Brandon Sanderson, que no voy a sacarlos de la caja porque luego es muy difícil volverlos a meter. Y son El Imperio Final, El Pozo de la Ascensión y el tercer y último libro de esta primera trilogía, que luego también hay más libros, que yo por una cuestión de salud mental fijo que no existe, que es El Héroe de las Eras. Y es que esta saga y este autor tienen la capacidad de siempre tener un giro inesperado, de jugar con nuestras expectativas por completo y engañarnos, ¿vale? Tanto en el primer libro como en el segundo libro, este señor a mí me estafó, me engañó en mi cara. Y es que para empezar, en el primer libro nos vamos a encontrar con algo muy novedoso, que es que el héroe ya ha fracasado. No ha sido capaz de derrotar al malvado emperador y su vida, lógicamente, después de eso está hecha añicos. ¿Qué es lo que va a hacer? No se va a rendir y va a reclutar a un grupo de personas con poderes mágicos que quizás pues no son las más ortodoxas porque son un poquito peculiares la mayoría, y les va a organizar para dar un golpe maestro, un poco como Ocean's Eleven, para derrotar a este emperador, pero como os digo, nada va a ir como tú te crees que va a ir. Y en el segundo libro pues se van a tener que enfrentar un poco a las consecuencias, por eso son los dos que más me gustan. Algo que me fascina de estos libros, aparte de los personajes, del mundo que luego te explica por qué es un mundo tan peculiar y con unas normas tan extrañas, de ese sistema de la magia tan complicado que tenías que estar haciendo pausas cada 5 minutos para recordar cómo funcionaba. Una cosa que me gusta muchísimo también es el hecho de que cada libro sea totalmente distinto del anterior. Aunque sean los mismos personajes con el mismo hilo conductor, los temas y lo que pasa, la trama, lo que van a tener que resolver, con lo que se enfrentan y la evolución que tienen en ese momento, el punto en el que están los personajes, es totalmente distinto, así que hace que incluso siendo la misma saga te resulte muy novedoso. Otra saga que me ha dado momentos maravillosos y que me ha hecho muy feliz es la de los libros de Percy Jackson. Estos son los primeros, los de la mitología griega, que son un poquito más middle grade, pero es que son divertidísimos. Yo creo que los puedes leer absolutamente con cualquier edad. Estos primeros de aquí son 5 y aquí nos vamos a encontrar con los protagonistas cuando son más pequeñitos y los vamos a ir viendo crecer, y lo que les pasa a los personajes de este libro es que son semidioses, es decir, que uno de sus padres o su madre o su padre es humano y su otro progenitor pues no, es un dios, diosa del Olimpo. Vale, claro, esto hace que sea todo muy interesante porque van a tener una serie de talentos diferentes a los de una persona normal, pero también pasa que hay monstruos que les persiguen porque tienen como una energía que irradian, ¿no? Y es como, vale, te tienes que convertir en héroe sí o sí, porque tienes que luchar contra los monstruos, así que van a un campamento, al campamento mestizo, donde van a aprender a convertirse en héroes y en heroínas. Me parece maravilloso y divertidísimo, porque además te mete todos los elementos de la mitología griega en el mundo real y claro, tú te das cuenta de que la mitología griega pues tiene su parte trágica y muy oscura, pero luego también hay cosas que vistos desde el filtro de la actualidad son bastante absurdas y claro, al traerlo al presente con nuestros ojos actuales da lugar a situaciones bastante locas y bastante divertidas. Luego también este autor, bueno, ha escrito varias sagas, pero estas son las que yo he leído, que me encantan. Este de aquí es la de Héroes del Olimpo, que los personajes ya son un poquito más mayores, esta saga es más juvenil y nos vamos a encontrar con que además de los héroes de la mitología griega, también están los de la mitología romana. Yo soy más de los de la mitología griega, os tengo que decir, hay aquí un pique evidente y me encanta cómo juega con las diferencias entre unos y otros. Nos vamos a encontrar con personajes nuevos, van a vivir un montón de aventuras, van a ir de aquí para allá, de un lado a otro del mundo, intentando salvar a la humanidad y salvar el mundo. Y me encanta, son también muy divertidos, muy amenos, llenos de aventuras, llenas de evolución, porque los personajes van creciendo muchísimo. Otra saga que me ha encantado leer, que me ha transportado un poco a este universo muy Harry Potteriano, ¿vale? Muy mágico, en el que hay esta escuela de magia, que en este caso va a ser el Liceo de Blythe, donde van a estudiar cómo fortalecer y cómo desarrollar sus poderes mágicos los distintos estudiantes, cada uno de ellos asociado de nuevo a una casa elemental, aunque también va a haber algunos que tienen unos poderes un poco más particulares, que no tienen tanto que ver con los elementos, sino más con la mente. Son los libros de la Segunda Revolución, que me encantan, soy muy fan también de todos los personajes, cómo vamos viendo su mundo interior, qué les va pasando, cómo van evolucionando y cómo algunos realmente también tienen pues sus experiencias traumáticas, los pobrecitos van a sufrir un poco. El primer libro es Heredero, el segundo Ellos y Nosotros y el tercero Libres, Iguales, Justos. Esta saga se ambienta en una sociedad que tiene elementos de steampunk y que tiene también, en cuanto
tanta política, algunas cosas que nos pueden recordar al mundo real. Y es que hasta hace poco este mundo estaba sometido por un orden pues dictatorial, autoritario, en el que un grupo, una familia que tenía el poder de controlar la mente, hacer que los demás obedeciesen, este tipo de poder se llamaba dominio, ejercían su poder sobre la población, porque si mentalmente te mandaban a hacer algo, a ti no te quedaba otra opción que obedecer. Sin embargo, fueron depuestos y ahora hay un sistema más libre, más igualitario, todas las familias en función de cuáles son sus poderes son iguales, al menos sobre la ley. Sin embargo, hay muchos nostálgicos de este antiguo régimen que están intentando un poco por ahí restaurarlo, así que están en un momento un poco tenso, en el que después de muchos años de paz, las cosas están empezando a volver a complicar y está empezando a aparecer otra vez este enfrentamiento entre los que quieren un sistema y los que quieren otro. Y dentro de todo este contexto político nos vamos a encontrar con un grupo de estudiantes que además de sus problemas personales van a ver cómo toda esta situación les envuelve. Así que como os digo, al final también es un poco como la vida misma, porque tú intentas hacer tu vida normal y corriente, pero en el mundo ocurren cosas y estos personajes no van a tener más remedio que dar un paso adelante. La verdad es que me llena de orgullo que estos libros los hayan escrito autores que escriben en español, porque demuestra que tenemos mucha calidad. La siguiente saga tampoco podía no incluirla, pero siento que voy a ser breve porque ¿qué puedo decir más de esta saga que no diga? Y tampoco os puedo explicar el orden de lectura porque me llevaría 3 días dar aproximadamente todas las posibles formas en las que uno se puede leer estos libros, la forma oficial, la forma cronológica, la forma no sé qué. Así que voy a ir al grano y os voy a decir que la saga en cuestión es la de Cazadores de Sombras. Estos en concreto son los de los Orígenes, que es mi trilogía favorita. La premisa de estos libros es que todas las historias, todos los cuentos son reales, ¿no? Que existen los hombres lobos, que existen los vampiros, que existen las hadas, que existen las sirenas, que existen los ángeles, que todo lo que te hayan contado, todo lo que hayas leído en una historia, existe en el mundo real. Y claro, algunas de estas criaturas pues son más neutras, ¿no? Pero hay otras directamente pues que quieren ir a por los humanos y destruirnos, como son los demonios que vienen de esta dimensión demoníaca maligna. Pero por suerte para los humanos existen los cazadores de sombras, que son estas personas con dones especiales y super fuerza y tal, que tienen sangre angelical en las venas y que pueden mantener un poco el orden, acabar con los demonios y procurar que los hombres lobo, los vampiros y las hadas y demás no se desmadren demasiado. Así que en cada saga pues nos vamos a encontrar con distintas premisas, distintos argumentos, distintos personajes, distintos problemas. Hay una que está ambientada en la actualidad, esta otra que está ambientada en la época victoriana. Como os digo, cada saga al final tiene un montón de elementos en común, pero también al punto en el que lo estaba escribiendo la autora se nota mucho la influencia. Por ejemplo, los libros de Lady Midnight, en esa trilogía hay muchísima política y es evidente que se traslada un poco lo que estaba viviendo la autora en su país con las últimas elecciones, con la polarización política y demás, cómo se traslada en ese libro y la política cobra una importancia especial. Así que sí, os recomiendo, pues si no os apetece leeros todos los libros porque es una saga muy larga, buscar cuáles son los que más os pueden llamar la atención. Otra saga que me he ido conquistando con los años es la saga del Grisaverso de Leigh Bardugo. Aquí tengo algunos de los libros, aunque no deja de ir sacando más también. Esta de aquí es la primera trilogía del Grisaverso y también tengo por aquí los que son mis favoritos, mi debilidad, los libros de la biología de 6 de Cuervos. A medida que han ido pasando los años, pues este Grisaverso ha ido creciendo la semillita que estos libros plantaron en mí y cada vez quiero más a este universo, quiero más esta ambientación, ¿no? La estética que tiene, los distintos reinos, sus relaciones políticas, distintos sistemas de magia, en fin, que cada día me gusta más y encima desde que ha salido la serie pues ha sido como reconectar por completo con estos libros. Me ha encantado la adaptación. Esto es algo que con los libros de fantasía no pasa mucho, debería pasar más y es que cada vez quiero más contenidos de este mundo. En la saga original nos vamos a encontrar con una historia de la elegida, de cómo Alina es una cartógrafa normal y corriente que de pronto descubre que tiene un poder mágico distinto al de los otros hechiceros, los otros Grisa, que va a poner su vida patas arriba por completo y la va a arrastrar a una lucha por el poder que ella realmente pues no quiere. Y por ejemplo en estos de aquí nos vamos a encontrar con un grupo un poquito peculiar de outcasts que van a emprender un poco el robo del siglo edición mágica. Y la última saga que voy a recomendar, pues también he hablado mucho de ella en este canal porque a ver, es de mis favoritas, como no la voy a recomendar, son los libros de la saga de Bartimeo. Recuerdo estos libros también porque me impactaron mucho, tuvieron un calado enorme en la imaginación de una cría que era cuando los leí. Son El amuleto de Samarcanda, El ojo de Golem y La puerta de Ptolomeo, aunque el autor luego creo que ha escrito varios libros que no estaban directamente dentro de esta trama pero que sí tenían personajes en común y demás. Y de esta saga también me encantó todo, el sentido del humor con el que está escrita, pero luego también la oscuridad, porque nos situamos en un mundo en el que los hechiceros son quienes ostentan el poder sobre las demás personas, a veces no de la mejor forma posible. Hay una clara jerarquía social y estos hechiceros están arriba del todo. ¿Y dónde vas a estar dentro de la escala? Va a depender de tu habilidad a la hora de invocar distintos seres de otros planos, genios o demonios de diferentes tipos. Y
cuanto más poderoso sea el ser que tienes bajo tu control de esos planos, más poderoso vas a ser tú. Así que en el primer libro nos vamos a encontrar con un joven estudiante que está lleno de ambición y de hecho pues se está metiendo en un terreno para el que seguramente no está preparado. Este aprendiz hechicero va a invocar a un genio muy poderoso que no le hace mucha gracia que le hayan molestado y le va a obligar a que robe un objeto mágico que es el amuleto de Samarcanda, que le va a dar poder, pero este objeto está en manos de un hechicero aún más poderoso y todo se va a enredar bastante. Y es muy divertido porque por una parte vemos los capítulos de Nathaniel, de este hechicero, de dónde viene, tan atormentado a pesar de ser tan joven, qué es lo que le ha pasado, qué es lo que quiere. Y por otra parte están los capítulos de Bartimeo, que son graciosísimos porque nos lo cuenta en primera persona y tiene un montón de comentarios que hacer sobre el ser humano y sobre cómo nos comportamos. Y lo peor es que muchas veces tiene bastante razón. Hasta aquí el top 10, espero que os haya gustado, que os lo hayáis pasado bien, pero sobre todo que os quedéis con ganas de leer alguno de estos libros o que al verlos os haya ilusionado tanto como a mí hablar de ellos. Si hay alguna saga de fantasía que no he mencionado, que decís, Raquel, ¿cómo te has podido dejar esta saga? Si no la has leído, léela por favor, dejadla abajo en los comentarios para que todo el mundo pueda verla. Como siempre, muchísimas gracias por ver el vídeo, no os olvidéis de darle a like si os ha gustado, de compartir si pensáis que le puede gustar a alguien, de suscribiros para ver más vídeos como este y de darle a la campanita si queréis enteraros de cuando subo vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo del canal. Chao, 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 chao.